¿Qué tal? Continuamos en VTV 24 horas y lo hacemos para hablar como cada martes con nuestros parlamentarios. Luis Javier Tellería, muy buenas. Egunon. Charly Prieto. Buenos días. Josu Estarrona, muy Hola, buenas. buenos días, Egunon. Y Mari Carmen López de Ocariz, bienvenida, que está en sustitución en esta ocasión por Carmelo. Muy bien, buenos días. Bueno, me gustaría empezar hablando de esos datos del turismo que salieron la semana pasada. Vitoria ha batido un récord en entrada de viajeros y Álava también, con un 6,2% de incremento respecto al año anterior. Me gustaría saber si pensáis que estos son unos buenos datos para la ciudad, si desde el Ayuntamiento se está apostando por el turismo en Vitoria y si se pueden superar poco a poco estos datos según vayan pasando los años. Bien, el turismo es un sector económico, ¿no? Y como tal, siempre que crezca, pues es interesante, ¿no? O sea que, como todos los sectores económicos, pues tiene que ser un crecimiento medido, sopesado y controlado. El crecimiento indica que, como normalmente el atractivo hacia una ciudad pues lo dirigen o lo promueven fundamentalmente las instituciones, bueno, parece que está bien, pero al mismo tiempo de que lo promuevan tiene que haber también un sector privado que dé acogida a toda esa acogida de turismo. Un incremento del 6% está bien, es razonable en los números que estábamos, en otros números seguramente sería ya un precalentamiento, pero siempre hay que andar con cuidado en esto del turismo, porque de hecho hemos tenido polémicas estos meses, por ejemplo, con crecimientos desmesurados en Donosti o en Venecia o en Barcelona, ¿no? Que generan luego unas polémicas, unos crecimientos de los alquileres. En ese sentido, creo que hay que hacerlo pausadamente, con cuidado, pero parece que las cosas van bien, pero tampoco hay que obsesionarse con que cada año crezcamos tanto, un 3, un 4, un 2. Es importante el turismo, es un sector económico cada vez más relevante, pero hay que gestionarlo con cuidado y con crecimientos muy sopesados y muy medidos. Las cifras de turismo del 2017 son muy buenas, tanto en Vitoria como en Álava. En Vitoria ha sido unos 302.000 visitantes, 427.000 en Álava, superan las del año 2016, pero esas cifras yo creo que encierran muchos más datos positivos. Uno de ellos es que el turismo se va repartiendo más a lo largo del año. Vitoria y Álava era prácticamente un destino de turismo de 6 meses al año. En estos momentos eso se ha ampliado casi a 9, 10, salvo enero y febrero, que son los momentos más complicados para el turismo, fundamentalmente por un problema de clima. El resto del año se está empezando a comportar muy interesantemente. Además, está demostrado también con estas cifras de turismo que aquellos eventos de calidad importantes que se hacen atraen mucha gente. A lo largo del año se van sucediendo determinados aspectos de atracción turista, como puede ser la Esquena Rock, como puede ser Ardo Araba, luego, por supuesto, el periodo estival o la Semana Santa. Han aumentado considerablemente las pernoctaciones, es decir, que Vitoria retiene algo más al turista de lo que lo hacía antes. Bueno, es razonable, tenemos un casco medieval magnífico, en el territorio también lo hay. Bueno, hay elementos de una atracción poderosísima, la catedral. Digamos que Vitoria y Álava están preparados para seguir creciendo y, en mi opinión, deben de crecer. Otra cosa es cómo se producen los crecimientos, y los crecimientos deben de ser organizados. Es decir, Vitoria y Álava debe de tratar de elegir al turista. Queremos turistas que estén interesados por el medio ambiente, por la arquitectura, por la cultura, por la gastronomía, por el confort, por el deporte, por el senderismo, por un montón de actividades que Vitoria y Álava está preparada, y además tiene el soporte, también el apoyo del conjunto del País Vasco, ¿no? Yo creo que todo esto pues le hace que sea muy atractivo. Y luego el último dato que quiero dar, que también tiene un beneficio extraordinario para la actividad turista y sobre todo para ese turismo de calidad, es que se ha notado considerablemente los vuelos. El que en estos momentos Vitoria tenga a través del avión una conexión con algunos lugares importantes de España y también con varios puntos europeos,
pues hace que ese turismo de calidad y ese turismo internacional tenga una vía de acceso fácil, y hay que seguir promocionando ese medio de comunicación. Bueno, yo creo que evidentemente son datos positivos, datos que nos deben alegrar, perdón, y en ese sentido nosotros consideramos que todavía en Álava hay un potencial importante de acogida de turismo, y sí es verdad que las entradas han aumentado un 6,2%, pero las pernoctaciones solamente un 1,7%, entonces el reto de futuro del territorio y de su capital, Vitoria-Gasteiz, debería ser que no sea un destino secundario turístico, sino que sea un destino principal, porque es verdad que en Álava tenemos muchísima riqueza, muchísimo patrimonio, tanto cultural como natural, y en ese sentido debería ser uno de los retos. En el nuevo plan estratégico del turismo que está preparando, entre otros, el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, teníamos que ser capaces, pues bueno, de introducir elementos para que la gente pase más de un día o a una visita efímera de un día, porque al final se suele relacionar mucho el turismo como sector económico, como bien decía Luisja, pero es verdad que bueno, en esas visitas efímeras que nos vienen autobuses con ya el almuerzo hecho, vienen, visitan y se piran en el autobús, también la repercusión económica es muy pequeña en la ciudad. Por lo tanto, deberíamos ser capaces de dar ese pasito más hacia ese turismo de calidad y ampliar esa oferta. Incluso los eventos que comentaba Charlie de la Azkena Rock, el Festival de Jazz, Ardo Araba, etcétera, yo creo que también estamos en un momento en el que son formatos que atienden más al pasado, y deberíamos ser capaces también de dar un pasito más, de innovar y de democratizar esos festivales y ampliarlos a toda la ciudad, para que bueno, eso de alguna manera revirtiese también en otras zonas de la ciudad que no fuesen recintos cerrados de ámbito privado, para que la gente con su entrada o con su abono pudiese disfrutarlo, sino que repercutiesen todavía mucho más allá de las iniciativas privadas que muchos de los bares en esas fechas, etcétera, ponen en marcha. Por lo tanto, nosotros consideramos que hay muchos elementos a mejorar, y que bueno, y que hay todavía desarrollo, y que estamos ante un crecimiento turístico que es sostenible hoy en día, en el caso de Vitoria-Gasteiz y de Araba. Sí, bueno, nosotros pensamos que efectivamente los datos que se han dado es un dato positivo, que nos dice que vamos en una tendencia de crecimiento. Desde luego estamos muy lejos de tener saturación, eso está claro. Somos la comunidad autónoma, creo que ocupamos el puesto 13 o 12, según los parámetros que miremos, de afluencia de turismo. Por lo tanto, tenemos capacidad de crecimiento y tenemos mucha riqueza desde muchos aspectos, como se ha dicho, tanto desde el aspecto de medioambiental, de naturaleza, recursos naturales que pueden ser atractivos, no solamente para el turista, sino también para científicos, para mucha gente que puede venir aquí a estudiar los recursos que tenemos, porque son verdaderamente interesantes. Y luego hay que diferenciar una cosa entre turista y excursionista. Creo que eso, el excursionista es el que viene a pasar el día, y el turista es otra cosa, ¿no? Entonces ahí también habría que diferenciar los datos, cuánto tenemos de turista y cuánto tenemos de excursionista, ¿no? Y luego tenemos unas estructuras que atienden ese turismo, pero hay que darles una continuidad en el año. Un hotel, un restaurante tiene que tener una afluencia. ¿Para qué? Para que sus trabajadores tengan una estabilidad en el trabajo, para que haya un movimiento continuo, que tenga actividad que pueda perdurar a largo tiempo, ¿no? Y ahí entran factores muy importantes. Por ejemplo, que también veíamos la semana pasada un dato de la actividad congresual en el País Vasco y en Álava, porque eso de alguna manera alimenta o nutre las estructuras que también son estructuras de turismo. Por lo tanto, nos parece muy importante que incidamos en ese aspecto, y ahí tenemos mucho que mejorar. Álava y Vitoria no es atractiva o no es punto de mira del Gobierno vasco a la hora de programar los congresos. Y ahí estaban los datos que salían la semana pasada, donde Álava se queda pues con un 13% de todos los congresos que se organizan en la comunidad autónoma del País Vasco, cuando Vizcaya se lleva, y Bilbao principalmente, el 58%, Guipúzcoa el 33%. Ahí tenemos un amplio campo de ampliación, y además es que de esos congresos el número de asistentes a los congresos, de personas que participan en Álava, es el 7%. Por lo tanto, tenemos pocos congresos y de poca afluencia. Ahí sí que tenemos que hacer incidencia, y creo que es un campo importante para tenerlo en cuenta. No por nada, porque primero no queremos ser marginales, y porque tenemos capacidad para hacerlo.
y porque creo que en eso, sobre todo en aquellos que organiza o participa el gobierno vasco, que son cerca de 650 congresos al año más o menos, ahí sí que tenía que tener un poco de cuidado a la hora de cómo organizo, ¿no?, esos congresos. Yo sé que es mucho más fácil hacerlo en Bilbao por muchas cosas, pero es que ahí, como administración responsable, tenemos que tener mucho cuidado de intentar repartir esas actividades por todo el territorio de la comunidad autónoma. Y no solo las capitales, también tenemos ciudades importantes y núcleos importantes donde hacer esa actividad congresual para vender nuestro territorio, que es una oportunidad buenísima para vender nuestro territorio en esas actividades. Por lo tanto, contentos de que vayamos a más. Estamos en un momento que el turismo tira mucho, no solo en el País Vasco, sino en general en toda España, y eso nos viene muy bien, nos tenemos que nutrir de eso, pero tenemos que ser una oportunidad más atractiva, y lo podemos ser además porque tenemos recursos. Una de las zonas más turísticas de Vitoria es el centro de la ciudad. Actualmente varios locales de la calle Dato, General Álava y San Prudencio están cerrados porque un empresario los ha comprado con el objetivo, ¿no?, de dinamizar la zona centro. Ya ha salido parte del proyecto, sí que tiene intención de abrir varios espacios grandes a grandes franquicias, pero también da cabida al comercio local. No sé cómo valoráis el proyecto de este empresario, Luis Javier. Primero es un proyecto de un empresario, con lo cual, bueno, pues el mercado, para bien o para mal, es libre, y si alguien quiere comprar un local y alguien quiere venderlo, pues se ponen de acuerdo y lo compran y lo venden, ¿no? Y a partir de ahí, evidentemente, a partir de ahí, la administración, en este caso el ayuntamiento, entra a formar parte del juego de cómo ordenar toda esa compraventa. Si el proyecto no es hacer viviendas, sino hacer un centro comercial o dinamizar a través de comercios la zona, pues me parece interesante. Yo, de hecho, he leído entrevistas con gente de las proximidades que tienen comercios que están muy interesados, porque de alguna manera parece que eso puede dinamizar la zona más de lo que estaba, porque hay que reconocer que el centro de Vitoria comercialmente, pues había, y en hostelería había perdido, está perdiendo, ¿no?, poco a poco, por las razones que fueran. Esto puede ser un motor dinámico, y siempre que se diseñe, pues de una manera correcta. Yo creo que el ayuntamiento está en ello, ha lanzado avisos de que, por ejemplo, no quiere un supermercado, de que quiere que los comercios den cara al exterior, cara a la calle, para que resulten atractivos, y si resultan atractivos, resultan también atractivos para la zona, y por tanto podríamos tener en el centro de Vitoria, y no en los exteriores que nos los sacan a la gente, podríamos tener en el interior, en el centro, en el cogollo de la ciudad, podríamos tener un lugar atractivo, porque el comercio resulta atractivo, la hostelería resulta atractiva, y eso agrupa gente. El agrupar gente genera también una riqueza de otros tipos que es interesante, y no una ciudad que a las 8 de la tarde cierra, oscurece, etcétera, etcétera, ¿no? La vida es interesante para todo, para la sociología y para la economía. Y en ese sentido, si el proyecto se diseña medianamente bien, partiendo de que es libre la compraventa de locales, si a partir de ahí se trabaja conjuntamente entre el ayuntamiento y el promotor en un diseño correcto, seguramente sea en un par de años pues un proyecto muy interesante que vuelva a redinamizar el centro, que realmente estaba cayendo, estaba languideciendo, ¿no? Y en ese sentido, a mí me parece un proyecto interesante, y es una apuesta de una persona, pero al mismo tiempo es una apuesta social para, entre todos, intentar diseñar algo que nos sea útil a todos. Sí, antes hablábamos de turismo, ¿no? Y si yo tuviera que pensar qué le puede faltar a Vitoria para que ese turismo tenga un poco de todo, yo diría que una potente actividad comercial. Es decir, el tipo de turista que yo por lo menos deseo que venga a Vitoria, que venga a Álava, es un turista con nivel cultural, con nivel económico, con capacidad de poder dejar el dinero aquí para crear riqueza, para que haya empleo. Y Vitoria, digamos que tiene limitación en el aspecto comercial. Hay una iniciativa muy interesante que hermana a 8 capitales importantes del mundo, entre ellas está Madrid, está Nueva York, está, en fin, ya no me acuerdo exactamente las que hay, pero son 8 capitales,
importantísimas que han hecho de eso, de la capacidad que ellos tienen para ofrecer al turista lo mejor, lo que hay en el mercado, un reclamo, ¿no? Y sobre todo para atraer al turista de alto poder adquisitivo. Bueno, yo creo que ese es un poco una de las asignaturas pendientes. Yo recomiendo a quien tenga la oportunidad que vea 2 guías que se han presentado en Fitur, en la Feria Internacional de Turismo, en Madrid, que es la segunda más importante del mundo y que hemos estado hace 10 días allí. 2 guías de Álava, una la ha hecho La Ruta del Vino y es una guía muy bonita en la que se ofrece múltiples formas de visitar La Rioja, además en distintos formatos, solo, en pareja, en familia, con amigos, y luego, bueno, para un día, para 2, muy interesante. Y la gastroguía que ha presentado la Diputación Foral de Álava y que también, bueno, pues ofrece un montón de oportunidades y de rutas muy basados en todos esos potenciales que hemos hablado antes y desde luego en el vino, la gastronomía y todo esto. Bueno, si uno ve las guías de Vitoria, las guías de Álava, las ofertas, siempre en ese elemento un poco del comercio nos quedamos cortos. Por eso yo no sé si esta iniciativa va hacia ahí. Si fuera hacia ahí, me encantaría. Entre otras cosas porque los centros de las ciudades son los que dinamizan el conjunto de la ciudad. Vitoria además es una ciudad espectacular por ese casco medieval y ese ensanche tan maravilloso que tenemos, y poder integrar ahí una oferta de ocio y de consumo importante, pues le daría un potencial extraordinario. Yo sí puedo decir que el empresario que está detrás de esto, el señor Uriarte, es un empresario que tiene muchísimo dinero, porque si uno hace un cálculo así a ojo, lo que le parezca que puede costar cada inmueble con los que ya ha adquirido, verá que está ante una inversión multimillonaria. Eso quiere decir que tiene que tener algún proyecto de fundamento, porque si está comprando con tanta facilidad es porque desde el punto de vista de las operaciones inmobiliarias, los que venden tienen mucho deseo de vender, porque hay uno que compra y porque no aparecen fácilmente compradores para lonjas y para edificios en el centro de la ciudad. Bueno, él los está reuniendo. Y yo creo que eso es una buena señal. Es un empresario de aquí, es un empresario muy conocido desde el punto de vista de su actividad profesional, como digo, con muchísimo dinero. Eso da una cierta garantía, y ahora falta que, bueno, se presente un proyecto en serio. La ciudad, esa vida que ha desaparecido hace muchos años, que hace que Vitoria a partir de las 8 de la tarde, las 9 de la noche ya parezca un poco muerta, que incluso toda la actividad que sigue quedando en el centro de Vitoria prácticamente a esas horas empieza ya a dejarla, porque no hay masa crítica para atender, y bueno, pues sería una buena forma de darle ese impulso que yo creo que es el que más le falta a Vitoria y a Álava como atractivo turístico. Bueno, lo primero de todo, comentar en esta cuestión un poco, pues bueno, siendo una iniciativa de ámbito privado, sí que es verdad que bueno, que hay que andar un poco, ¿no?, con pies de plomos a la hora de hacer valoraciones, porque poco conocemos del proyecto, y sobre todo una de las cuestiones que queríamos poner encima de la mesa es que, siendo como parece que va a ser una cuestión estratégica para el centro de Vitoria-Gasteiz, sí que la opacidad con la que se está llevando el tema, pues bueno, a nosotros por lo menos sí que queríamos ponerlo encima de la mesa, porque está generando mucho debate en la sociedad, pero sí que es verdad que si puede ser algo que modifique mucho hasta los hábitos de consumo y los hábitos de los vitorianos y vitorianas, por lo que se pueda implementar ahí, pues bueno, sí que de alguna manera las instituciones y sus dirigentes sí que deberían pues bueno, intentar intermediar, pues bueno, o por lo menos poder obtener mayor información de la que disponemos ahora mismo. Parece ser eso, que se evitan las galerías interiores. Es verdad que nosotros sí que consideramos importante que se evitasen experiencias como las que tenemos muy cerca de la Manzana, como Galerías Itaca y el Pasaje, que al final hay, pues, son espacios muertos, que se quedan muertos. Y la historia es que, bueno, parece ser que lo poco que sabemos es que se han solicitado una serie de licencias para poder empezar a derribar y que se puedan establecer ahí grandes firmas. Por lo tanto, más o menos el modelo que se va a implementar ya
nos puede decir algo, ¿no? Que seguramente vayamos a firmas eso, que demandan grandes espacios, por lo tanto iremos seguramente a franquicias, y teniendo en cuenta los costes de los locales en esa manzana, seguramente será difícil que pequeños comerciantes se puedan establecer sus negocios, porque las rentas me imagino que no serán muy baratas para poder comenzar o implementar un negocio en dicha manzana. A mí, y esto ya igual es una cuestión más personal, sí que me da cierta pena si vamos hacia un modelo franquiciado, porque es verdad que últimamente, si viajas por cualquier ciudad europea y vas a los centros de dichas ciudades y a las grandes vías, etcétera, no sabes si estás muy bien en Frankfurt, si estás en Milán, si estás en Madrid, si estás en Bilbao, si estás en Vitoria, porque al final todo el comercio que hay es el mismo. Son las grandes firmas y el gran abanico que ofrece Inditex en moda, son los Starbucks, son los McDonald's o McCafé ahora, son todo este tipo de cadenas, por lo tanto pierde un poco el encanto. Yo creo que sería uno de los modelos que deberíamos evitar, porque no genera un valor añadido a Vitoria-Gasteiz, todo lo contrario, nos alinea con el resto de ciudades o de capitales, ¿no? de Europa o del Estado. Y además yo creo que es un modelo que no favorece para nada la habitabilidad de los vecinos y vecinas, porque al final son bienes los que se ponen al consumo que no están pensados en la vida del día a día de las personas que viven en el centro. Todos los días, por lo menos en mi caso y en la gente que conozco alrededor, no nos vamos a comprar ropa y todos los días, pues bueno, entonces, sin más, nosotros con mucha cautela esperamos a ver qué es lo que finalmente se va a implementar, pero sí que es verdad que todo hace indicar pues bueno, que vamos hacia un modelo pues bueno, que es lo que nos está llevando la globalización, y que eso no genera un valor añadido como atractivo, ni turístico, ni incluso para las personas que hoy en día ya disponemos de esos comercios también en centros comerciales. Sí, bueno, efectivamente pues nos encontramos ante una situación que lleva bastante tiempo, casi 2 años o más desde que se empezaron el primer cierre de casi 30 locales en un radio muy pequeño del centro del casco de Vitoria, o sea, del centro. Eso ha generado una zona rara para el ciudadano y rara para los comerciantes, los comercios que se mantienen, porque están preocupados. O sea, la afluencia de público se ha reducido muchísimo, con lo cual las oportunidades también se les han mermado, ¿no? Y eso ha generado pues una zona, un espacio un poco fantasma, ¿no? Que no sabe muy bien hacia dónde va a tirar. Yo leía el otro día alguna declaración desde el ayuntamiento. Casi nos pedían fe de que, ¿no? Que tengamos fe que ahí va a venir un proyecto interesante. Hombre, algo más que fe me tiene que ofrecer la administración, porque efectivamente de lo que se está hablando es de algo que yo creo que es copia de otras zonas. Y nosotros, Vitoria, creo que tiene la oportunidad de ser un centro también turístico de compra, porque hay un turismo de compra donde tengamos un pequeño comercio mucho más especializado, mucho más atractivo, que no dependa de movimientos de capital, ¿no? De grandes empresas, que me parece interesante tener ahí abierto este local o no nos cuesta nada, es una decisión de media hora. Quiero decir que tenemos que pensar, y ahí sí que tiene que estar la administración, el ayuntamiento, pero también hay un área del gobierno vasco que tiene el área de comercio, que tiene que pensar hacia dónde va el comercio de nuestras ciudades y de nuestros pueblos, porque el comercio y la hostelería son 2 ejes importantísimos para el flujo de una ciudad y de un pueblo. Por lo tanto, los cascos urbanos tienen esas 2 patas que son impresionantemente ejes de la actividad de un casco urbano. Y el comercio en el casco urbano de Vitoria se está debilitando, está totalmente débil. Por lo tanto, la administración tiene mucho que pensar. Y yo creo que sí que es una actividad privada, pero creo que de alguna manera la administración tiene que hacer compatible que pueda haber, porque el espacio que se ha generado ahí es muy grande, pero tiene que haber distintas oportunidades que tengan un poco de visibilidad para que sea atractivo. No creo que estas marcas comerciales que se nos anuncian sean ningún atractivo. Puede ser para pasar el tiempo, pero no como un atractivo y un voy a Vitoria porque hay esto. Tenemos que poner elementos que sean, digamos, voy a Vitoria porque Vitoria tiene esto que no lo encuentro en otro sitio. Por lo tanto, creo que es importante que la administración también piense, hable de futuro, cómo quiere el casco de Vitoria, es una oportunidad y
es una colaboración público-privada, puede ser, porque también se da, porque claro, dice, bueno, hay mucho dinero, sí, mucho dinero, pero el dinero pasa por encima y en Vitoria no sé, nos afecta de una manera que creo que la Administración tiene que pensarlo y tiene que colaborar y contribuir a que eso se desarrolle con cierta proyección de futuro. Hablamos de que se trata de una iniciativa privada. Desde el Ayuntamiento de Vitoria sí que se ha premiado al empresario para que agilice los trámites y se ponga manos a la obra. Sin embargo, en el mismo centro de la ciudad hay varios edificios municipales que se encuentran vacíos. ¿Pensáis que el consistorio debería de centrarse en sus propios locales, que se encuentran actualmente vacíos? Yo creo que está intentando centrarse, ¿no? Está la presentación de aquel proyecto del Master Plan, ¿no? Donde lo que se pretende también es colaborar desde la Administración Pública. En este es un proyecto privado. Puede haber una colaboración pública desde el procedimiento administrativo de autorizar unas cosas o no. Ahora, no existe, por ejemplo, no existe un procedimiento administrativo para, si alguien quiere poner una tienda de ropa, no existe un procedimiento diciendo que no puede ser franquicia, sino que tiene que ser autóctona. Eso es imposible administrativamente, además sería prevaricar, ¿no? Entonces, a partir de ahí se pueden sugerir cosas. Otra cosa son los edificios públicos, donde los edificios públicos, en el Master Plan hay proyectos para intentar revitalizar esos edificios, llenarlos de viviendas normalmente, para atraer de nuevo gente hacia el centro de la ciudad, a vivir en el centro de la ciudad, y en ese sentido es donde el Ayuntamiento tiene su potestad, porque es dueño de esos edificios y por tanto los tiene que sacar. Y en eso me consta que está trabajando a través de la planificación que han diseñado. Puede tener más o menos éxito, puede tener más o menos velocidad, pero están en ello. Es decir, tengo la sensación de que entre este empresario privado que quiere revitalizar desde una perspectiva de centro comercial, del centro de Vitoria, del aspecto comercial, y por otro lado el Ayuntamiento intentando reutilizar edificios públicos que quedaron vacíos, entre otras cosas porque se había decidido en un momento que me parece razonable, cada uno toma las decisiones, sacar de esos edificios y llevarlos, digamos, a zonas exteriores de Vitoria, oficinas administrativas, etcétera, etcétera, ¿no? Hay algunas en Lacua, otras en el barrio de San Martín, que han vaciado edificios públicos y que eso permitiría llenarlo de gente o de actividad para volver a retomar y que el centro sí sea un cogollo, sea atractivo y genere vida. No tanto, para mí, desde la perspectiva turística como desde la perspectiva de llenarlo para la propia sociedad vitoriana, que tenga entornos amables, con gente que le guste socializar y ir de compras o ir de bares, ¿no? Que eso se vuelva a llenar. Y en ese sentido, creo que el Ayuntamiento tiene un papel importante con sus edificios y, de alguna manera, desde el procedimiento administrativo, en un cierto control, en la medida que pueda. Lo mismo que no puede evitar que un privado compre locales que otro privado quiere vender, pues tendrá limitaciones en qué tipología puede limitar a alguna tipología, pero siempre lo tiene más complicado. Ahí dependes más del privado y las decisiones que quiera tomar, mientras que lo público es el propio Ayuntamiento el que tiene que tomar y tiene que encontrar un sector privado dispuesto o bien a comprar los edificios o bien a ir a vivir a esos edificios. Se trata de equilibrar lo privado y lo público. Son las dos cosas compatibles y además vivimos en una sociedad con esa economía dual, ¿no? En la que el sector público tiene su papel y el sector privado tiene el suyo, y cada uno se dedica a lo que debe dedicarse. Es evidente que si construimos oferta se puede generar demanda. Si no construimos oferta, pues todo seguirá estando muerto. Hay edificios que han tenido una determinada actividad y que luego, por razones organizativas, se ha cambiado la ubicación, y que pueden ser centros culturales, pueden ser centros artísticos, pueden ser lugares que den mucho juego para muchísimas cosas, siempre que haya una demanda. Es cierto que hoy, decía Josu, vas a cualquier ciudad importante europea y te encuentras con un modelo de comercio muy similar, que son las grandes firmas internacionales. Bueno, es que el comercio está en estos momentos por ahí, ¿no? Sin embargo, aún así, la suma de esas ciudades que tienen interés para los visitantes con esas ofertas
hacen que muchos de esos lugares estén abarrotados. Si tú quieres saludar a vitorianos en Semana Santa o en Navidad, vas a la Gran Vía de Madrid o vas a las Ramblas de Barcelona y empiezas a saludar a gente que hacía muchos años que no la veías en Vitoria. Pues porque, bueno, allí tienen lo que tienen, están esas firmas, están... bueno, Vitoria tiene la ventaja en relación con ese tipo de ciudades más grandes, que es pequeñita, que está muy bien organizada, muy bien urbanizada, que tiene mucho atractivo en sus calles y que junto a una pequeñita manzana, como puede ser la calle Dato, calle San Prudencio y los alrededores, pues tiene un casco medieval donde puede haber comercio especializado, todo el que se quiera, que lo ha habido, pero de una forma muy intermitente y muy resistente, porque no es fácil que la gente se meta allí a comprar. Es evidente que los ciudadanos de Vitoria ya cubrimos nuestras necesidades con el comercio que tenemos, no es pensando en nosotros. Precisamente nosotros nos beneficiaríamos doblemente por la oferta y también por la generación de riqueza, pero no es para nosotros para quien hay que pensar, sino para esa gente que lo quiere tener un poquito todo a mano. Hoy un turista, cuando llega a una ciudad, lo primero que quiere es, si ha ido en coche, aparcarlo en un sitio y olvidarse de él, y luego tener fácil comunicación y acceso. Vitoria eso lo facilita porque te la recorres a pie fácilmente. Alrededor del centro de la ciudad, entendiendo esas calles por el centro de la ciudad, hay lonjas vacías a montones, lonjas pequeñas a montones. O sea, hay muchas posibilidades de hacer un comercio muy selectivo, ¿no? Y de hecho, pues por ejemplo, Vitoria debiera de ser la gran tienda del vino. Pues aquí tenemos 300 y pico bodegas ahí. El turista ya no va buscando bodega por bodega, 2 botellitas de aquí, 2 de allí. Si eso se lo ofreces en lugares por donde se mueve y donde es fácil adquirirlo y luego llevárselo y tal, pues genial. Tenemos otros muchos productos y luego está la artesanía y hay más cosas. Y se está haciendo además una labor institucional muy importante sobre eso, tanto por parte del Gobierno vasco como por la Diputación y por el Ayuntamiento. Porque es cierto que son nichos de empleo importantísimos y que si hay demanda, al final se consolidan. Se está con las lanzaderas de empleo, que van muy en esa línea de la actividad del autoempleo, de los diseñadores, de los artesanos, de los artistas, en fin. Yo creo que hay mucho potencial para desplegarlo. De alguna forma, las tendencias del comercio serán las de los que tienen gran capacidad económica para poder hacerlo, y lo que un poco se está llevando en estos momentos en Europa, pero junto a eso, de forma organizada y planificada, claro que se puede implementar con apoyo y con ayudas, que haya un turismo local, un turismo muy selecto y como decía Mari Carmen, esas cosas que deseas encontrarte en una ciudad porque sabes que las encuentras ahí y quizás no las vayas a ver en ningún otro sitio, ¿no? Y por lo tanto, bueno, pues ese es un atractivo. En fin, yo creo que debiéramos de ser fundamentalmente optimistas, ¿no? Más que ponerle pegas a las cosas. No lo digo por el debate que estamos aquí, sino por esta especie de virus que tenemos los vitorianos, de cada vez que hay un proyecto que pueda ser más o menos importante, todo el mundo está viendo los problemas. Es más, por decirlo de una forma muy gráfica, estamos haciendo en este momento entre nosotros incluso un debate casi sobre especulaciones, porque no hay ningún proyecto sobre la mesa, nadie tiene constancia de que ninguna firma comercial quiera implantarse aquí o allá. Bueno, todo esto son cosas que van apareciendo en la prensa, que la cosa tiene su enigma y por lo tanto es muy llamativo, periodísticamente es como muy simpático el asunto para especular, pero bueno, todavía no tenemos un proyecto de verdad, ¿no? Puedo estar de acuerdo en algunas de las cuestiones y en una de ellas es que ha habido una falta de planificación y de estrategia en general en Vitoria desde hace muchos alcaldes mirando atrás, es verdad. Y comentaba antes Luisja también la necesidad de hacer del centro muchas veces igual un centro neurálgico también de negocios, porque lo fue en su momento y porque había mucho movimiento y al final esas son las personas que generan vida en cualquier centro y eso también pasa en otras ciudades, ¿no? Que fuera de Gasteiz, incluso aquí al lado con nuestros vecinos los y las bilbaínas, pero es que aquí hoy es el día que tenemos las oficinas municipales, las tenemos en San Martín, la Seguridad Social la tenemos en Lacua, el Gobierno vasco está en Lacua, entonces difícilmente con esa segregación hay de
pues bueno, de grandes centros de trabajo, por decirlo de alguna manera, que pueden generar una actividad dentro de la hostelería y servicios, etcétera, bueno, pues es verdad que eso no favorece para nada el tema de que cada alcalde, y menos mal que pagáramos también el Bike Center, entre otros, el gran auditorio que se quería construir aquí, porque al final, ostras, una segregación de ese tipo de equipamientos no favorece el que se genere, pues bueno, eso, un espacio donde pueda ofrecerse pues, ocio, ¿no? y servicios. En ese sentido, pues simplemente estamos sobre especulaciones, pero es verdad que estamos hablando de un modelo, en el fondo, porque estamos hablando de un modelo donde las administraciones poco pueden hacer dentro del sector privado, pero tampoco pueden hacer, o sea, decimos que pueden hacer poco, pero tienen más fuerza y más poder del que pensamos o queremos pensar, porque la última paralización que se me ocurre de una gran cadena alimentaria fue la que quería construir debajo de Marianistas, y creo que eso pasaba por la modificación, ¿no?, del PGU o del Plan General de Ordenación Urbana, y se paralizó en el ayuntamiento por parte de los grupos políticos. Evidentemente, en la zona de Sánchez, en la zona de Lovaina, al que no se pusiese, que se construyese un mercadonal, los charcuteros, carniceros, las droguerías, etcétera, estaban contentísimas de que no se construyera. Entonces, al final sí que hay una apuesta por un modelo o por otro, igual que en su día se construyó un boulevard, sabiendo las consecuencias que tenía, por ejemplo, para los cines Guridi o otros comercios que había en la zona centro. Por lo tanto, las decisiones que se adoptan desde la administración y las licencias que se dan y los permisos que se dan, pues bueno, no son inocuos en ese sentido. Y al final pues es apostar por un modelo o por otro. Yo creo que uno de los graves problemas que yo veo que se está generando en este asunto es el tiempo, cómo va pasando. Y eso es lo que te dicen los comerciantes que hoy sobreviven en el centro, que llevan casi 3 años con esta tendencia, son comercios pequeños, familiares, que bueno, que no tienen que pagar renta, pero bueno, que tienen hecha ahí una inversión, que hay una trayectoria importante, y que a la hora de transmitir ese negocio, claro, tienen todas las dudas del mundo, y algunos pues están pensando en cerrar porque sus hijos, sus familiares dicen, pero si no veo futuro aquí, ¿no? Y el problema es que pasados casi 3 años no tenemos nada, tenemos ideas, pero es que no hay un proyecto. Y claro, ¿esto cuánto se va a dilatar? ¿Cuánto se va a dilatar? Ahí es donde la administración tiene que ser ágil y rápida, y bueno, yo entiendo muy bien la actividad privada y que es un proyecto privado, pero está destruyendo el centro urbano de Vitoria, y ahí como administración y como ayuntamiento tienes que estar preocupado. Por lo tanto, en fin, yo creo que entre los ayuntamientos, los centros municipales que están también viendo qué hacemos y que nos lo fían a largo plazo, y este proyecto privado, que también hoy no conocemos nada, la gente en Vitoria está preocupada, en el centro está preocupada, pero quienes más preocupados están son los comerciantes que sobreviven ahí. Eso sí que están preocupados, porque ven que la afluencia de público por el centro se va reduciendo de una manera importante, y eso es menos oportunidades y es malvivir. Y ante eso, pues se están planteando qué hacer con su negocio. Con lo cual, creo que sí que la administración tiene que ser ágil en este momento o aplicar agilidad. Y si no puede en la parte privada de este proyecto, sí en los aspectos en sus propios edificios, que tienen unos cuantos que pueden dar también un ejemplo. Es decir, bueno, vamos a iniciar, se mueve algo, hay actividad. Eso sí que te da visión de futuro, pero hoy mismo, para la gente que hay negocios, están pues muy indecisos qué hacer con el futuro, ¿no? O sea que ahí sí que creo que tenemos que preocuparnos. Bueno, lo vamos a dejar aquí. Muchas gracias por habernos dado vuestra opinión sobre un proyecto que todavía no está cerrado, pero muchas gracias de todas formas. Nos vemos el próximo martes. Muchas gracias. Ha sido un placer, y con ustedes continuamos aquí en VTV.